si os parece, empezamos con la presentación. Yo simplemente le voy a dar enseguida la palabra al profesor Félix Hernández, el director del Instituto Universitario de Plaguicidas y Agua, que se encargará de hacer la presentación del profesor Sergio Vicente. Y mi intervención solamente es para agradecer a la Fundación Premios Rey Jaume I por poner a disposición de las universidades, centros de investigación, fundaciones sanitarias, a las personas que, gracias a su trayectoria profesional, han sido merecedoras de la distinción para este año, en 2024, de los premios Rey Jaume I. Mañana es en Valencia el acto de entrega de los premios, que, como sabéis, desafortunadamente se tuvo que aplazar fruto de las inundaciones del mes de octubre en Valencia. Sufrió ese parón en ese momento y ahora se ha retomado el acto. Las personas que van a ser distinguidas mañana o se les va a entregar la distinción, pues comparten, yo creo que es una magnífica iniciativa, sus conocimientos, ¿no? Su trayectoria por la cual han sido distinguidas con universidades, centros de investigación, con la sociedad valenciana en general, y creo que es una magnífica iniciativa que hay que agradecer a la Fundación. Y, como no, a la persona que nos acompaña hoy, de entre los premiados, el Premio Protección del Medio Ambiente. Yo creo que es un premio ya con una trayectoria muy amplia y dilatada en la convocatoria de Premios Rey Jaume I, y este año, pues bueno, la persona distinguida ha sido el profesor Sergio Martín Vicente, del Grupo de Hidrogeología del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, y mi más cordial enhorabuena y felicitación por una trayectoria que es la que, de muchos años trabajando en temas sobre la sequía, y que va a compartir hoy con nosotros, y que es lo que lo ha hecho merecedor al premio. Enhorabuena, Sergio, y muchísimas gracias por estar aquí en la Jaume I y compartir la charla sobre un tema tan de actualidad. Félix. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Me uno a la felicitación de Jesús y agradecerte que estés aquí con nosotros. Ya he hecho una breve presentación, Jesús, por lo tanto ya no hace falta que os diga de dónde procede, dónde trabaja y qué premio tiene, ya lo sabemos todos. Desde luego el tema es de lo más pertinente en este momento. Estoy convencido de que es el más perseguido de todos los premios Jaime I este año, por la prensa y por todo el mundo, dadas las trágicas circunstancias que ya conocemos todos. Y bueno, pues has dado esta casualidad de que nos vas a hablar de un tema que tiene cierta relación, y tú lo sabes mejor que nadie, con todo lo que estamos viviendo. Es un tema que nos preocupa a todos, el de la sequía, el cambio climático, que algunos ponen en duda, otros no. Y bueno, pues esperamos un poco también lo que nos puedas contar sobre este tema. Voy a haceros una breve presentación, ya tengo que coger la chuleta, sobre su trayectoria profesional, por la cual ha sido merecedor de este prestigioso premio. No es fácil resumirlo, tiene un currículum, como os podéis imaginar, muy amplio, entonces tampoco lo voy a hacer de forma exhaustiva, pero sí que creo que es bueno que sepamos qué es lo que ha hecho, en qué ha trabajado y en qué ha destacado. Su trayectoria, su actividad investigadora se centra en el estudio del cambio global, incluyendo cambios en el paisaje y la vegetación en la región mediterránea, y también diferentes procesos hidrológicos y climáticos a diferentes escalas espaciales y temporales. Ha realizado, a lo largo de toda su carrera científica, numerosas contribuciones para conocer mejor los procesos de cambio climático, el impacto, incluyendo el estudio de fenómenos meteorológicos extremos, con especial enfoque a las sequías. Es uno de los científicos con mayor reconocimiento en el estudio de las sequías, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Entre sus logros destaca la creación de un indicador de sequía que se ha convertido en referencia para cuantificar este fenómeno, las sequías, y valorar sus impactos a escala global. Ha estudiado fenómenos como la oscilación del Atlántico Norte o el Niño, oscilación del Pacífico Sur, y sus posibles efectos también sobre la ocurrencia de las sequías. Ha sido también el promotor del Laboratorio de Clima y Servicios Climáticos, fruto de la colaboración entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza, donde han desarrollado herramientas, softwares, bases de datos que luego han permitido monitorizar la sequía en España. Ha participado en numerosos proyectos de investigación
como es lógico, coordinado varios de ellos a nivel europeo, publicado libros, numerosos artículos científicos, con un índice H, que es lo que se utiliza típicamente como índice de calidad, de más de 80 y con citas por encima de las 25.000. Por todo ello, figura en numerosas listas entre los científicos más citados en su campo. Ha recibido, con toda esta trayectoria, ha recibido numerosos premios, entre los cuales pues, destacan, su tesis doctoral fue premiada nada menos que 3 veces sobre las sequías en el Valle del Ebro. En el 2019 recibió un premio internacional del Journal of Climatology, otorgado por la Royal Meteorological Society del Reino Unido. Como ya sabéis, también ha recibido el premio Rey Jaume I, Protección del Medio Ambiente, y recientemente se le ha otorgado también una medalla Sergei Soloviev, al cual no conozco, por parte de la Unión de Geociencias Europea. Ha sido responsable también en la ANEP del subárea de geodinámica externa dentro del área de ciencias de la Tierra y es asesor externo del grupo de expertos. Esperad que se me ha ido esto, y esto si no lo leo no lo sé decir. A ver, ¿dónde estás aquí? Del grupo de expertos sobre cambio climático, el IPCC, sobre las bases físicas del cambio climático, que incluye un resumen interesante para los responsables de políticas. Actualmente, y ya termino, es miembro de la interfase Ciencia Política de la Convención para el Combate de la Desertificación de las Naciones Unidas y coordina su objetivo número 2 desde 2022. Bueno, con esto ya os podéis hacer una idea de que no le han dado el premio porque sí, sino que es merecedor, evidentemente, y seguro que me dejó cosas. Pues ya, cuando quieras, Sergio, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Félix, por esta introducción. Y muy bien. Y la verdad es que estoy muy honrado de estar aquí con esta invitación para dar una charla sobre temas pues, que yo creo que están bastante vigentes desde un punto de vista tanto científico como social. Bien, os voy a hablar de sequías porque básicamente ha sido, bueno, pues la temática por la que me han concedido este premio Rey Jaume I de Protección del Medio Ambiente. Y bueno, pues llevo muchos años trabajando en esta temática y que, bueno, pues para la región mediterránea es un aspecto pues de mucha importancia. Bien, nosotros cuando hablamos de riesgos hidrometeorológicos, probablemente, y dado el contexto actual, y más en la Comunidad Valenciana, pues pensamos en fenómenos como las inundaciones, las precipitaciones extremas, incluso los huracanes, ¿vale? Pero digamos que desde un punto de vista histórico, las sequías probablemente han sido el fenómeno climático que más ha conformado la historia de la humanidad. Es decir, las poblaciones humanas salieron de África probablemente por unas condiciones de sequía duradera y muy prolongada, pues que les llevó a buscar alimento y posibilidades de ganarse la vida en otros lugares. El colapso de algunas civilizaciones, como por ejemplo la de los mayas, ha estado también asociada a la ocurrencia de sequías, guerras, migraciones, e incluso si nos vamos ya en los últimos 100 años, pues lo que tenemos es que las sequías ha sido el fenómeno climático que ha matado a más gente desde que hay registros históricos sobre mortalidad. Es decir, no ha habido otro desastre natural que cause más muertos desde principios del siglo XX como las sequías, que han matado, por de acuerdo a los registros, más de 10 millones de personas en diferentes regiones del mundo. Ahora mismo, en el mundo desarrollado, las sequías ya no matan a nadie. Nadie muere por una hambruna asociada a la sequía. Pero digamos que los impactos se han derivado a aspectos sobre todo socioeconómicos. Es decir, ahora mismo en Europa o en Estados Unidos los impactos de las sequías son notabilísimos. Ahí os he dejado unas cifras, que en los últimos 30 años 100.000 millones de euros en pérdidas
en Europa relacionados con las sequías. Estos son unas cifras, digamos, enormes para explicar, bueno, pues la relevancia del fenómeno. Hay que señalar que nuestro país se ha visto habitualmente afectado por sequías. Incluso en el siglo XX se han sufrido hambrunas asociadas con las sequías. Hasta el año 1946 en España, en un contexto sociopolítico muy distinto, pues las sequías causaron muertos debido a unas condiciones de hambruna muy generalizada. Por supuesto, los cambios socioeconómicos lo que hacen es variar esa vulnerabilidad a las sequías, y como comentaba anteriormente, ahora nadie, ni en el mundo desarrollado, ni por supuesto en España, muere por una hambruna asociada a la sequía. Pero estas sequías, ahora mismo en nuestro país, dan lugar a impactos económicos muy importantes y también a una enorme alarma social. Digamos que nuestra percepción de la sequía y la importancia de la sequía ha cambiado de componente en las últimas, yo diría que 6 décadas, de ser un fenómeno fundamentalmente agrícola, asociado con una agricultura pues, de subsistencia y sobre todo asociada en muchos casos a la agricultura de secano, pues ahora hay una componente fundamentalmente hidrológica, incluso energética, que es la que tiene una mayor importancia en el caso de este fenómeno, ¿vale? Pues cuando se producen problemas de desabastecimientos urbanos, esto tiene, bueno, pues unas implicaciones muy importantes desde un punto de vista social, o incluso, pues como veis en esta gráfica, la evolución de las producciones hidroeléctricas en España pues está también muy condicionada, y con todas las implicaciones económicas que esto tiene, está muy relacionado con la ocurrencia de sequías. Bueno, los últimos años, las últimas sequías, si nos vamos por ejemplo a la del 2017 o la del 2022 o la del 2012, pues como podéis comprobar, pues los impactos económicos en la agricultura, en diferentes tipos de agricultura, pues son muy importantes, y todo eso acaba derivando en el sistema socioeconómico. Entonces estamos hablando de un fenómeno que desde un punto de vista histórico ha sido muy relevante, desde un punto de vista social y demográfico lo sigue siendo en países en desarrollo, y que en el mundo desarrollado tiene unos enormes impactos económicos y genera una enorme alarma social. Pero bueno, ¿qué es una sequía? Todos probablemente tenemos una concepción de que, bueno, es una falta de agua, pero existen una serie de conceptos que están alrededor de esa carencia de agua y que habitualmente pues, presentan una cierta confusión. La sequía es un periodo de tiempo en el cual la disponibilidad de agua está por debajo de lo habitual. Es un periodo, es una anomalía temporal, y sucede en cualquier región del mundo. Es decir, las sequías ocurren tanto en climas secos como en climas húmedos. En Escandinavia se registran condiciones de sequía algunos años. En Escocia también se han registrado episodios de sequía con problemas de abastecimiento. Es decir, es una situación anómala. Y esto hay que diferenciarlo de otros conceptos como la escasez de agua o la aridez, que hacen referencia a unas condiciones medias de falta de recursos hídricos. Los desiertos, por ejemplo, son áridos, porque las precipitaciones medias resultan muy escasas, pero eso no implica que esos desiertos estén en condiciones de sequía permanente. No, una sequía es una anomalía temporal en esas disponibilidades de agua. Es muy difícil definir esa sequía, porque digamos que en oposición a otro tipo de eventos meteorológicos extremos, que digamos que podemos situar muy bien en el tiempo y en el espacio, que podemos medir, como por ejemplo podemos medir el caudal asociado a la dana que afectó a la provincia de Valencia en octubre del año pasado, podemos determinar cuál fue la intensidad pues, de esa riada de acuerdo al caudal que llevaban los ríos. En el caso de la sequía todo eso es muchísimo más difuso. Es muy difícil determinar cuándo ha comenzado una sequía, cuándo ha terminado, cuál es su intensidad. No podemos colocar un instrumento en el campo
y que nos diga cuál es la intensidad de la sequía, porque la sequía presenta, digamos, múltiples vertientes y múltiples tipologías, ¿vale? Entonces, esto ha hecho muy complejos, digamos, los estudios sobre la sequía. El analizar las sequías ha presentado una importante complejidad. Simplemente determinar las zonas afectadas es algo bastante difuso. ¿Dónde comienza una sequía? Estamos ahora aquí en situación de sequía y aquí ha terminado ya la sequía. No podemos definir muy bien este tipo de aspectos. Y esto se debe fundamentalmente a la complejidad de las interacciones entre diferentes fenómenos meteorológicos, diferentes variables meteorológicas, diferentes elementos del clima, como la precipitación, como otros elementos relacionados, por ejemplo, con la demanda de agua por parte de la atmósfera, con la interacción de una serie de subsistemas hidrológicos que van desde las aguas subterráneas a los caudales de los ríos, la humedad del suelo, las reservas en embalses, la interacción con la vegetación natural, en función de cómo esa vegetación natural está, digamos, consumiendo recursos hídricos, porque no hay que olvidar que alrededor de un 70% del agua que precipita pues vuelve a la atmósfera en forma de evaporación y de transpiración vegetal, siendo esa transpiración el principal elemento, y por supuesto la influencia de las actividades y las demandas humanas. Todo esto se produce en interacciones, feedbacks positivos y negativos que dan lugar a diferentes tipologías de sequía, en algunos casos con una escasa conexión en el tiempo, en el espacio entre ellas. Habitualmente hablamos de 5 tipologías de sequía. Hablamos de lo que son las sequías meteorológicas, sequías agrícolas, cuando se ven impactados, digamos, los cultivos de diferente tipo, sequías hidrológicas, sequías ecológicas y ya lo que conocemos como sequías socioeconómicas, pues cuando esto se propaga a lo largo de los diferentes sectores socioeconómicos. Además, las sequías ocurren a diferentes escalas de tiempo, porque existe una propagación tanto espacial como temporal. Habitualmente esas sequías, no siempre, pero habitualmente comienzan con un déficit de precipitación. Y ese déficit de precipitación acaba propagándose a las condiciones de humedad del suelo, la escorrentía superficial, a los caudales de los ríos, a las aguas subterráneas, y eso a su vez se va produciendo con unos retardos temporales muy claros. ¿Vale? Y con unas propagaciones muy diferentes en función también de cómo sea la gestión, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas o cómo sean los usos del suelo en cada una de esas cuencas. Bueno, de tal manera que para poder trabajar con las sequías, para poder medirlas, lo que hacemos es generar indicadores, en ocasiones indicadores sencillos, basados en variables meteorológicas, y en otras ocasiones en, digamos, indicadores sintéticos que aglutinan diferentes variables, diferentes, información, pues procedente de registros hidrológicos, de vegetación natural, etcétera, y que nos permite, pues, analizar a gran escala temporal. Por ejemplo, esta es la evolución de un índice de precipitación estandarizado basado en las lluvias promedio de toda España y que nos permite, pues identificar los principales episodios de sequía y además, pues identificar cuál es la magnitud y la intensidad de estos diferentes eventos de sequía. Podemos individualizar las sequías y podemos medirlas. Bien, ya hemos destacado que se trata de un fenómeno bastante relevante desde múltiples puntos de vista y que es un fenómeno, digamos, complejo desde un punto de vista de su cuantificación y de su estudio. ¿Qué está pasando con las sequías en la actualidad? ¿Están cambiando? ¿Este fenómeno está cambiando? Bien, si nos vamos a estudios basados en registros largos, es decir, por ejemplo, mediante la utilización de dendrocronologías, el estudio, por ejemplo, de los anillos de los árboles,
en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, esto es una serie temporal de un índice de sequía de los últimos 800 años en la cuenca del Mississippi, o en este caso en diferentes regiones de Francia desde el año 1400, pues podemos comprobar que existen periodos que quedan por debajo de la media en este indicador de sequía o en este otro, ¿vale? De tal manera que, bueno, podemos observar que las sequías son un fenómeno frecuente y que ha ocurrido, al menos en estas dos regiones, pues a lo largo de la historia, desde que tenemos en este caso registros dendrocronológicos. En España, por ejemplo, otra fuente importante para determinar la ocurrencia de sequía son los documentos. Por ejemplo, aquí en España la Iglesia Católica ha sido muy concienzuda a la hora de anotar cualquier tipo de evento meteorológico que ha afectado a las comunidades que fuera, ¿no? Y se han producido, pues, por ejemplo, la anotación de rogativas para pedir que llueva y, bueno, detrás de esto también hay una ciencia, ¿no? Vale, pues existen múltiples documentos históricos que atestiguan la ocurrencia de sequías a lo largo de la historia, pues ya desde el siglo VII, por ejemplo, en las crónicas góticas, que indican, bueno, pues sequías muy severas en la zona de Andalucía. Y, bueno, hay muchísimos registros que atestiguan la ocurrencia de sequías meteorológicas en nuestro país. Bien, entonces la sequía es un fenómeno, digamos, consustancial a la variabilidad climática, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo lo que está sucediendo en nuestro planeta es que estamos alterando las características físico-químicas de la atmósfera debido a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, en el periodo preindustrial estábamos por unos niveles de CO2 de alrededor de 250 partes por millón en la atmósfera, y en el año 2025 vamos a superar los 420 partes por millón. Entonces estamos alterando la atmósfera, sus características químicas, y eso tiene consecuencias en la alteración de la física de la atmósfera, ¿vale? De tal manera, el resultado más evidente es que se está produciendo un incremento de las temperaturas, bueno, que está siendo muy, muy notable en las últimas 2 décadas. Ya se ha hablado, pues, que este mes de enero, a escala global, ha sido el mes de enero más cálido y que estamos cerca de los 2 grados con relación a los niveles preindustriales en esas temperaturas del mes de enero. Entonces, bajo estas condiciones de cambio climático, de alteración de la atmósfera por esos cambios en los gases de efecto invernadero, bueno, pues podríamos plantear la hipótesis de que se podría estar produciendo un descenso en las condiciones de humedad debido a un cambio de las condiciones de un clima previo, donde teníamos una determinada frecuencia de condiciones secas, para pasar a otro escenario, a una nueva condición climática, donde esas condiciones no solamente fueran más frecuentes, sino que incluso pudiéramos registrar sequías más extremas, con incluso nuevos récords en esa intensidad de la sequía. Si analizamos las últimas décadas, todo parece apuntar en esa dirección. Si analizamos, por ejemplo, recientes episodios de sequía que han sido, bueno, pues muy notorios, no solamente desde un punto de vista científico, sino también desde un punto de vista de los impactos que han producido y la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación, o en la gestión, o los desastres que ha producido en los mismos, pues podemos encontrar que en las últimas décadas pues tenemos episodios de sequía. Por ejemplo, el episodio de sequía que fue dramático en el año 2023 en el Amazonas, donde, bueno, pues amplias cuencas fluviales se secaron, o múltiples ejemplos en la sequía de 2022 que afectó prácticamente a todo el continente europeo, la de 2018 en Australia, episodios en 2013-24, bueno, la sequía de Ciudad del Cabo en el año 2019 que produjo pues unas limitaciones en los abastecimientos urbanos. Bueno, pues si analizamos cómo están siendo estos episodios de sequía que venimos registrando en las últimas décadas, pues todo podría apuntar que
que estamos teniendo episodios de sequía bastante severos y que, bueno, pues tal vez los procesos de cambio climático estuvieran afectando en ello. ¿Veis? Por ejemplo, esto es un embalse en el año 2012 en Estados Unidos, o lo que os decía del año 2023 en el Amazonas, donde las casas flotantes y algunos barcos se habían quedado en seco, ¿no? Condiciones bastante limitación hídrica por esas condiciones de sequía. Sin embargo, y gracias a que los servicios meteorológicos de determinados países obstinadamente han conservado sus registros meteorológicos durante mucho tiempo, pues tenemos datos meteorológicos que en algunos lugares del mundo pues ya tienen más de 200 años. Y desde principios del siglo XX pues ya tenemos una red bastante densa de observatorios meteorológicos que nos permite determinar cómo ha sido la evolución a largo plazo de esa severidad de las sequías asociada a déficits de precipitación, ¿no? Y si analizamos estos datos disponibles, ya os digo, estos datos comienzan a principios del siglo XX, en estos triangulitos rojos nos indicarían un incremento en la duración de esas sequías. Lo que observamos es que hay muy poquitas regiones del mundo, aquí en Sudáfrica hay unos cuantos triangulitos de estos, en la zona oeste de Australia, en el sur, en el oeste de África, pero poco más, en los cuales, digamos, que podamos observar un incremento en esa duración y en la severidad de la sequía. Esto parece un poco paradójico, ¿no? Si nos vamos a un periodo de tiempo, digamos, más cercano, donde hay más datos meteorológicos incluso, ya hay productos a escala global cubriendo todas las regiones del mundo desde el año 1950, si analizamos la evolución del porcentaje de nuestro planeta que ha sido afectado por condiciones severas, moderadas y unas condiciones más suaves de sequía, pues lo que observamos es que no se producen unos cambios muy notables. Incluso lo que observamos es que en algunos casos existe un descenso en esas condiciones de sequía, muy lógico bajo condiciones de cambio climático, podríamos decir, aunque parezca paradójico, porque simplemente por una cuestión termodinámica nuestra atmósfera puede albergar una mayor cantidad de vapor de agua. Y ese vapor de agua en algún lugar precipitará. ¿Vale? Entonces, esto parece lógico que estas condiciones de sequía, como veis aquí, pues desde los años 80 parece que van incluso descendiendo. Si analizamos a largo plazo, por ejemplo, basándonos en registros, por ejemplo, del Observatorio de Precipitaciones de Madrid, que es muy representativo de la mayor parte de España, o el de Barcelona, que también es representativo de la evolución de buena parte de Cataluña y del sur de Francia, lo que observamos es que los episodios de sequía asociados a déficits de precipitación, pues es lo habitual, no existe una tendencia, no vemos un cambio notable a pesar de estos eventos de sequía que venimos observando en estas últimas décadas. Por ejemplo, en Barcelona pues podemos observar que en los años más secos desde que existen registros, en Barcelona, pero también en todo el sur de Francia, que queda registrado también en estaciones meteorológicas de sur, pues fueron los años finales del siglo XIX. ¿Vale? Entonces, pues estas sequías que se habla ahora mismo, de que esto no tiene precedentes, todo esto hay que ponerlo un poquito en perspectiva temporal. Bien, ¿por qué puede suceder esto? Desde un punto de vista pluviométrico no observamos un incremento de la severidad de las sequías. Pero ¿esto qué sucede? ¿Este calentamiento global no está afectando? Pues hay que plantear en qué medida los diferentes elementos del clima se ven afectados por esta modificación de las características químicas de la atmósfera. En el caso de las temperaturas existe un efecto muy claro de esos efectos del forzamiento antropogénico relacionado con los gases de efecto invernadero. Es decir, si nosotros analizamos, por ejemplo, la dinámica de unas simulaciones climáticas
que no están forzadas por esas emisiones de gases de efecto invernadero, lo que observamos es que estas simulaciones no se parecen apenas nada a la dinámica observada por las temperaturas. Si forzamos esos modelos con esas condiciones alteradas de la atmósfera, con unas mayores emisiones de gases de efecto invernadero, sí que observamos pues que sí que se ajusta muy bien ese incremento de las temperaturas, de tal manera que lo podemos asociar a ese incremento de gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que en el caso de las precipitaciones, el efecto termodinámico asociado a ese forzamiento es muchísimo más difuso. Lo que sí que observamos a escala global es que se produce un incremento de las precipitaciones de forma media. Esto sería, digamos, la evolución de la precipitación media desde los años 80 hasta la actualidad a escala global. Se produce un incremento que nos lo explicaría esos efectos termodinámicos por la mayor capacidad de nuestra atmósfera por albergar el aire. Pero si analizamos cuál es la contribución de estos mecanismos termodinámicos a esas precipitaciones, que es pues muy homogéneo y escaso a escala global, y lo comparamos con el efecto de la dinámica atmosférica, de los mecanismos dinámicos. En el caso de los mecanismos dinámicos, como podéis comprobar aquí, en algunas regiones del mundo sí que existen un efecto bastante notable, de tal manera que la dinámica de las precipitaciones está muchísimo más asociado a esas contribuciones dinámicas que a las termodinámicas. Y de momento, el efecto de esas emisiones de gases de efecto invernadero sobre los cambios en la dinámica atmosférica, digamos que todavía no se ha observado. En el último informe del IPCC, señala claramente pues que algunos mecanismos que controlan la dinámica atmosférica a escala continental o global, pues presentan todavía un dominio de la variabilidad natural. Por ejemplo, en el caso del continente europeo, pues la oscilación del Atlántico Norte, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ello, que es el principal mecanismo que explica la variabilidad del clima en nuestra región, caracterizado por un dipolo de anomalías de presión entre el norte de Europa, entre el norte de la región atlántica y la zona de Azores. ¿Vale? Pues si vemos, por ejemplo, la relación entre esa oscilación del Atlántico Norte en esta figura en color rojo y la evolución de las precipitaciones, pues vemos una anticorrelación prácticamente perfecta. Pero esa dinámica de la oscilación del Atlántico Norte está fundamentalmente regida por la variabilidad natural. En negro es la evolución de esa oscilación del Atlántico Norte que nosotros resumimos mediante un indicador basado en datos de presión y que nosotros podemos analizar cuál ha sido su evolución, pues por ejemplo desde casi mediados del siglo XIX, y si lo comparamos con la dinámica esperada de forma natural mediante un modelo que no ha sido forzado por ningún componente externo, pues vemos prácticamente que podemos explicar esa dinámica prácticamente por aspectos relacionados con la dinámica natural del clima. De tal manera, otro tipo de fenómenos que también controla el clima y la ocurrencia de sequías en amplias regiones del mundo, como el fenómeno, por ejemplo, del Niño, la oscilación del Pacífico Sur, asociado a un acoplamiento entre la superficie oceánica y atmosférica. Pues en el caso del Niño, que es el principal mecanismo que explica la dinámica climática a escala global, pues no se observan cambios, por ejemplo, en los últimos 60 años. Tenemos episodios del Niño, episodios de Niña, pero no existe un cambio. De tal manera que la dinámica atmosférica sigue controlando todavía, la dinámica asociada a la variabilidad natural, sigue controlando fundamentalmente pues esa variabilidad de las precipitaciones a escala global y también a escala regional. ¿Esto significa que este calentamiento global no está teniendo efectos en la ocurrencia de sequías? Pues sí, pero de momento no asociadas a las precipitaciones. Es posible que en un futuro sí, como os comentaré ahora, pero de momento no lo hemos observado con los datos instrumentales de precipitaciones.
Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto, y es que esos efectos termodinámicos que afectan al incremento de la temperatura, esos efectos termodinámicos también tienen un efecto, digamos, sobre las condiciones hídricas. ¿Por qué? Porque el incremento de la temperatura está haciendo que una variable fundamental, como es la demanda de agua por parte de la atmósfera, se incremente notablemente. Desde los años 80, esta es la evolución a escala global, y en la mayor parte de regiones del mundo, excepto en el sureste de Asia, se ha producido un aumento de la demanda de agua por parte de la atmósfera. ¿Qué es esto de la demanda? Esto no es la cantidad de agua que se evapora, porque la cantidad de agua que se evapora no solamente depende de las condiciones atmosféricas, sino que también depende de la cantidad de agua que hay en el suelo, y de las condiciones, por supuesto, y las características de la vegetación. Pero la demanda de agua por parte de la atmósfera está dependiendo fundamentalmente, bueno, depende de dos aspectos, un componente radiativo y un componente termodinámico, pero fundamentalmente de la temperatura y de la humedad relativa, para resumir, ¿vale? Y la temperatura se está incrementando y la humedad relativa en las regiones continentales está descendiendo, paradójicamente, a pesar de que tenemos una cantidad de agua ilimitada en los mares y en los océanos para poder evaporar. Pero resulta que debido a los procesos de calentamiento y también debido a cuestiones termodinámicas, los continentes se están calentando de forma más rápida que las zonas oceánicas. ¿Y de dónde viene fundamentalmente el agua precipitable? Pues fundamentalmente viene de los océanos y de los mares, que se están calentando en menor medida, a una velocidad menor. De tal manera que las masas de agua que llegan a los continentes llegan a una situación de subsaturación con relación a la temperatura, al incremento de la temperatura que están mostrando esos continentes, de tal manera que eso hace que todavía la demanda de agua por parte de la atmósfera se incremente más. Por ejemplo, esta gráfica representa la evolución de España desde 1920, y como podéis comprobar, pues hemos pasado en un poco más de un siglo, pues a que nuestra atmósfera pues demande alrededor de 100 litros más de agua que la que demandaba hace 100 años. ¿Esto qué significa? Que si nosotros ponemos un cubo con 1.200 litros de agua, en un año ese agua va a desaparecer, porque lo va a evaporar la atmósfera. Os podéis imaginar que bajo unas condiciones de déficit de precipitación, el que la atmósfera demande más agua, pues va a tener un impacto. Cuando tengamos una sequía causada por un déficit de precipitación y que tengamos poca disponibilidad de agua en el suelo, que nuestras reservas en embalses estén más limitadas, bueno, pues esa demanda lo que hará será incrementar esa situación de estrés, o bien en la vegetación, o reduciendo la disponibilidad de agua, pues por ejemplo, por una mayor evaporación en las zonas embalsadas, ¿vale? Uy, esto qué mal se ve. Esta figura, bueno, pues estos son unos indicadores de sequía, algo ha pasado con esta figura, que incluyen la demanda de agua por parte de la atmósfera y que sí que muestran pues un incremento en esas condiciones de sequía. Además, existen evidencias empíricas, porque al final todo esto lo estamos relacionando con variables meteorológicas, pero esas variables meteorológicas no son los... Al final tenemos un problema complejo, la medición de la sequía, y tratamos de reducirlo y simplificarlo, aspectos que nosotros podemos medir. Fundamentalmente utilizamos diferentes variables meteorológicas, fundamentalmente pues porque son los registros que tenemos disponibles a escala global. En buena parte de regiones del mundo no tenemos información hidrológica, apenas hay datos de humedad del suelo, en todo el mundo, no hay redes de humedad del suelo, hay 4 datos de humedad del suelo, apenas hay datos de impactos de las sequías asociadas a la vegetación, etc. Pero bueno, nosotros de tal manera que decimos, bueno, construimos unos índices de sequía basados en información meteorológica y realmente esto es cierto, que la demanda está causando que se produzca un mayor
unas condiciones de sequía mayores desde un punto de vista hidrológico, desde un punto de vista ecológico. Bueno, pues eso parece que los episodios de mortalidad forestal asociado a temperaturas más altas, bueno, pues están incrementando. De hecho, existen, por ejemplo, experimentos que han sometido las plantas a un déficit de humedad del suelo y que además le han añadido el efecto de las temperaturas y, bueno, pues obviamente las plantas se mueren antes. Además, por ejemplo, en el caso de los cultivos existen numerosos estudios que indican que conforme la temperatura se incrementa, sobre todo bajo condiciones de baja humedad del suelo, pues las anomalías en esas cosechas pues se ven pronunciadas. En este estudio, por ejemplo, en diferentes regiones del mundo, con diferentes cultivos, con trigo, arroz, maíz, soja, bueno, pues pudieron cuantificar cuál es el efecto en la producción del incremento de 1 grado de temperatura. Y en todos los casos, o en la mayor parte de los casos, pues existe un efecto que además se ve pronunciado en los casos de que existe un déficit de precipitación. En el caso, desde un punto de vista hidrológico, también. Diferentes estudios, por ejemplo, en la cuenca del Missouri, del río Colorado, en Australia, que muestran, bueno, un descenso de los caudales en zonas, en cuencas no antropizadas, que no están afectadas, por ejemplo, por embalses o por abastecimientos urbanos, etcétera, y que, bueno, pues que muestran un descenso de caudal que no se podría explicar por la dinámica de las precipitaciones si no tuviéramos ese incremento de las temperaturas tan notable. Un ejemplo muy bonito de ello es la sequía que afectó a Europa en el año 2022. En el año 2022 hubo una sequía bastante generalizada que afectó a la mayor parte del continente europeo, que, bueno, si analizamos cómo fue esta sequía, la severidad de esta sequía, con relación a la serie histórica, considerando exclusivamente las lluvias, pues bueno, podemos observar pues que en el año 1921 pues que tenemos una sequía muchísimo más severa u otros episodios comparables a este. Si tenemos en cuenta no solo la precipitación, sino la demanda atmosférica, lo que sí que observamos es que este episodio sí que ha sido el récord en cuestión de área afectada por esas condiciones de sequía, incluso por sequías muy severas. Y si nos vamos a los datos de los caudales, efectivamente, y a los datos de humedad del suelo, esta sequía fue severísima. Por ejemplo, en el Rin se prohibió la navegación, porque bueno, sabéis que el Rin es una de las principales arterias comerciales del centro de Europa. Bueno, pues se produjo un corte del tráfico, pues porque el caudal era tan bajo que implicaba un riesgo. Y este estudio, por ejemplo, que se ha publicado recientemente, pues comprobó que la anomalía de temperatura ha sido el principal condicionante de esta sequía, fundamentalmente contribuyendo a una evaporación exacerbada, de tal manera que sin ese incremento tan notable de la demanda de agua por parte de la atmósfera no podríamos explicar esos déficits, tanto de humedad del suelo como de caudal de los ríos en el centro de Europa, fundamentalmente. De tal manera que la valoración, por ejemplo, que se hizo en el último informe del IPCC sobre la reciente evolución de las sequías, que indica que en algunas regiones de Europa, como por ejemplo en el oeste de Europa, en la región mediterránea, en varias regiones de África, en el noreste de Brasil, en el oeste de Norteamérica, que aparece en este color naranja y que indica que con una confianza alta se ha producido un incremento de las sequías, no podríamos explicarlo simplemente por la dinámica observada por las precipitaciones. Ese incremento de las sequías agrícolas y ecológicas fundamentalmente, pero también agrícolas ecológicas y en algunos casos hidrológicas en algunas regiones, no podríamos explicarla sin ese incremento tan importante de las temperaturas y de la demanda de agua por parte de la atmósfera. Para el futuro, ¿qué esperamos?
Bueno, pues para el futuro las predicciones no son muy halagüeñas. En primer lugar, me gustaría destacar que aunque las proyecciones sobre las precipitaciones presentan importantes incertidumbres, fundamentalmente porque esas precipitaciones, la dinámica de las precipitaciones está fundamentalmente condicionada por la dinámica atmosférica, y la dinámica atmosférica es algo que los modelos climáticos actualmente no reproducen muy bien con relación a la reproducción de los efectos termodinámicos, pero aún así los distintos modelos presentan una cierta convergencia a indicar pues, que en algunas regiones del mundo y sobre todo bajo condiciones de mayor calentamiento las precipitaciones pueden reducirse. Sobre todo, pues veis aquí en la región mediterránea, en el norte de Sudamérica, en la zona de Chile, Sudáfrica, zonas de Australia, fundamentalmente zonas en las que se produce el contacto entre las masas de aire subtropicales y polares. ¿Vale? Luego explico un poquito más por qué se predice esto y por qué existen unas ciertas incertidumbres. Está pasando algo con algunas figuras. Luego, por otro lado, la demanda de agua por parte de la atmósfera, pues para el futuro sí que existe una poca incertidumbre en que esa demanda va a continuar incrementándose. Digamos que nos estamos yendo a un incremento superior de las emisiones de gases de efecto invernadero y es de esperar pues que esas emisiones continúen el incremento de las temperaturas y la demanda atmosférica sea mayor, lo que es de esperar pues que tenga impacto en esas condiciones de sequía. De tal modo que los escenarios a futuro indican que conforme mayor sea el calentamiento, esas condiciones de sequía sean más frecuentes en la mayor parte de regiones del mundo y que además pues se produzcan sequías que no tenían precedentes a lo largo del registro. O sea, esa gráfica que os mostraba al principio de esa campana de Gauss que se desplaza, pues parece ser que vamos hacia ese escenario en la mayor parte de regiones del mundo, fundamentalmente por ese incremento de las temperaturas y de la demanda atmosférica. A lo largo de todas las regiones, prácticamente todas las regiones del mundo muestran pues valores más rojos en mayor porcentaje que indicarían unas condiciones de mayor sequía. Sin embargo, en esto me gustaría destacar que existen múltiples incertidumbres. Es decir, si con la de reproducir los efectos dinámicos en la actualidad es bastante incierto, os podéis imaginar que para un futuro reproducir esa dinámica, y además existe mucha variabilidad y muchos problemas de los modelos en función de las variables que nosotros analicemos. Los modelos de cambio climático, los modelos que reproducen todo el sistema climático acoplado con los océanos, con la superficie terrestre, con la dinámica de la vegetación, pues producen una serie de salidas, una serie de variables. No solamente producen datos de precipitación, producen una simulación de todas las variables que entran en el proceso de simulación. Variables hidrológicas, variables de la vegetación, y en algunos casos pues nos dan resultados un tanto paradójicos, como es que el índice de área foliar, que nos representa la actividad vegetal, pues que no se va a ver afectado, es decir, la vegetación se vería muy feliz, digamos, bajo esas condiciones de cambio climático. Y eso se debe a que existen pues muchas incertidumbres en esos modelos, ¿vale? Sobre todo en los módulos que reproducen el ciclo de carbono y los procesos fisiológicos de la vegetación, de tal manera que la entrada de los datos meteorológicos en estos módulos de los modelos pues presentan unas elevadas incertidumbres. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando valoramos cómo puede ser el clima futuro. Pero bueno, independientemente de esas incertidumbres, lo que hay que destacar es que independientemente de la tendencia en las precipitaciones, que es de esperar que vaya hacia arriba, y esto no solamente por una cuestión termodinámica, también por los registros
los registros geológicos. En la historia de la Tierra, aquellos periodos más cálidos asociados a unos mayores niveles de CO2 han sido unos periodos más cálidos, más húmedos, perdón. Todos tenemos en la cabeza Parque Jurásico, los dinosaurios en unos escenarios pues, llenos de helechos, muy cálidos y muy húmedos, ¿vale? Pero bueno, incluso en esas condiciones es de esperar que exista una variabilidad natural de esas precipitaciones y que nos encontremos con episodios secos. Y cuando esos episodios secos de déficit de precipitación se produzca, pues se van a producir en una situación donde la demanda de agua, esas temperaturas van a ser superiores. De tal manera que es de esperar, incluso se estima que se produzcan problemas de falta de aclimatación de la vegetación. Porque si esa vegetación está asociada a unos niveles de CO2 mayores, tiene mayor comida y además pues tiene de media una mayor cantidad de agua, cuando tenga un episodio de este tipo, pues podría sufrirlo más. Esto es lo que indican los modelos a futuro. Los modelos que utilizan los fisiólogos vegetales, pues indican que podemos llegar a una serie de umbrales, lo que llaman tipping points, que a partir de ahí o la vegetación pues ya no se recupera, se produce un cambio de vegetación, se producen tasas de mortalidad excesivas, o bien, bueno, pues que le cuesta mucho a esa vegetación recuperarse. Y existen estudios, bueno, pues que indican que en algunas regiones del mundo, pues por ejemplo como el sur de Estados Unidos, podemos encontrar eventos de mortalidad vegetal asociada a las sequías, sobre todo asociados a un incremento de las temperaturas y de la demanda de agua por parte de la atmósfera. De tal manera que esas predicciones para futuro de las condiciones de sequía, pues yo diría que no son muy halagüeñas desde un punto de vista de la severidad de las mismas. Además, hay un aspecto fundamental, y rescato esta figura que he puesto anteriormente, y es que, además de todos estos componentes que podríamos decir que son de base física, bueno, pues tenemos que incluir en la ecuación todas las actividades y demandas humanas. Los cambios de usos de suelo, los regadíos, la regulación hídrica, los usos del agua diversos, pueden dar lugar a que episodios de sequía que de forma natural presentaran una severidad determinada, pues que de repente, por esas influencias humanas, desde un punto de vista hidrológico, pasemos a crear sequías hidrológicas de una mayor severidad. Y esto ya está sucediendo. Esto ya está sucediendo en determinadas regiones del mundo. Por ejemplo, aquí en España, este es un estudio que hicimos hace unos años en la cuenca del río Segre, donde están los principales polígonos de riego de Europa. Allí lo que comprobamos es que las estaciones de aforo aguas arriba y aguas abajo de esos sistemas de riego presentan un comportamiento completamente distinto. Mientras que aguas arriba apenas se producen cambios en esos caudales, aguas abajo de esos polígonos de riego nos encontramos con descensos de caudal por encima del 50% en las últimas 6 décadas. Y eso hace pues, que obviamente esas sequías de carácter hidrológico pues, se incrementen de forma muy, muy notable. Esto se está viendo también, por ejemplo, en California, con un incremento sobre todo de las demandas de agua de riego. O sea que no solamente es una cuestión relacionada con el clima, sino que las actividades humanas, desde un punto de vista hidrológico o desde un punto de vista ecológico o agrícola, pueden incrementar la severidad de esas sequías. Me gustaría terminar apuntando, dentro de este contexto, he tratado de dar unas pinceladas generales pues, de dónde venimos, cómo estamos y cómo podemos ir hacia un futuro, pues actualmente cuáles son los principales retos de investigación relacionados con las sequías. En primer lugar, la mejora de la transferencia de la información y de los sistemas de alerta y seguimiento. Esto que se ha hablado ahora mucho con relación a la DANA, pues sucede también en el caso de las sequías. Es decir, las sequías tienen un componente temporal, digamos, largo. Una sequía no se produce habitualmente. Bueno, ahora se están viendo episodios así muy, muy rápidos de desarrollo de las sequías, pero las sequías
bueno, pues tienen un lapso temporal para su desarrollo bastante largo. Entonces, la predicción de estas sequías es muy compleja. Y, por ejemplo, en nuestras latitudes los sistemas de predicción no funcionan bien. Si nos vamos aquí a distintas escalas temporales y aquí vemos las incertidumbres, si nos vamos de minutos, horas, la predicción meteorológica suele ser muy buena. Si nos vamos a una semana, también. Si nos vamos a 2 meses, estaciones, años, las incertidumbres se van ampliando bastante. Entonces, la predicción operativa a corto plazo presenta incertidumbres. Por eso necesitamos seguir avanzando en la monitorización de la sequía, en poder caracterizarla espacial, temporalmente, ver cómo evoluciona, ver cómo se mueve, ver qué zonas están más o menos afectadas, con el objetivo de que esas sequías pues, puedan ser gestionadas mejor, para que los gestores tengan una mejor información. De tal manera que se está trabajando en servicios climáticos que avancen en esta línea. Otro reto, como os comentaba anteriormente, pongo de nuevo esta imagen con las proyecciones a futuro. Digamos que la principal incertidumbre que tenemos con relación a las sequías está relacionada con la dinámica y está relacionada con el posible desplazamiento de los cinturones de aire, las masas de aire subtropicales, asociadas a la célula de Hadley, que se encuentra en esta latitud, debido a los procesos de cambio climático. Es de esperar que esas masas de aire se desplacen latitudinalmente por los contrastes térmicos entre las zonas polares y continentales. Pero eso, digamos que presenta una cierta incertidumbre y digamos que mejorar la simulación de este tipo de procesos dinámicos en los modelos es una prioridad, porque de ello determina fundamentalmente pues, cuáles son las condiciones de humedad en amplias regiones del mundo, pues, como por ejemplo el caso de la región mediterránea. Si esas masas de aire subtropicales ascienden latitudinalmente, pues obviamente nos vamos a ver afectados por unas condiciones de sequía mucho más frecuente y mucho más intensa. Y eso es importante pues, avanzar en su conocimiento. Otro aspecto también más localizado, pero que puede tener implicaciones globales, es la conexión entre las condiciones de superficie del suelo, su humedad, las características de la vegetación y las condiciones de sequía, porque se producen una serie de retroalimentaciones que dan lugar a que, por ejemplo, bajo condiciones de baja humedad del suelo, se produzca una supresión de la evaporación, de tal manera que eso da lugar también a un mayor calentamiento en la atmósfera, que da lugar a una mayor demanda y que forma un loop, forma una retroalimentación, pues que tiene implicaciones en la severidad de las sequías, o incluso que eso puede dar lugar a que se dé una propagación en el espacio de unas condiciones de sequía. Si esa zona en la cual no existe agua para evaporar es determinante para explicar por procesos de transporte de humedad las condiciones de sequía en otra región, eso podría dar lugar a que unas condiciones de sequía se propagan en el espacio debido a unos déficits en el transporte de humedad. Las sequías repentinas. Se está observando últimamente que debido a la ocurrencia de olas de calor muy severas, que están incrementando tanto en su frecuencia como en su intensidad, pues que nos encontramos con sequías que se registran, sobre todo desde un punto de vista agrícola y ecológico, pues en 3-4 semanas. Una vegetación que tenía adecuada humedad del suelo, que estaba en un estado pues bueno, pues en 2 o 3 semanas se va la cosecha al suelo o se producen unas condiciones en la vegetación natural más propensas a incendios, fundamentalmente por estos procesos de mayor evaporación asociados a demandas atmosféricas. Y esto es algo que se está observando, por ejemplo, en España en verano, que se está produciendo un aumento en la frecuencia de estos episodios de sequía repentina. Por supuesto, todo aquello relacionado con los impactos de la sequía sobre la vegetación, donde, bueno, no se ve muy bien, pero existen numerosos aspectos, mecanismos que todavía se desconocen y que son fundamentales
para alimentar esos módulos que simulan los ciclos de carbono de los modelos y que pues, son los que presentan unas mayores incertidumbres. Sobre todo asociadas a un fenómeno que yo creo que ahora mismo se está sobredimensionando en exceso, y son los efectos fisiológicos del CO2 sobre las plantas. El CO2 tiene un efecto radiativo muy evidente, como os he comentado anteriormente, hace que se produzca un incremento de las temperaturas. Pero a su vez, el CO2 tiene un efecto fisiológico, porque las plantas fundamentalmente se alimentan, entre comillas, de CO2 para sus procesos fotosintéticos. Si tenemos un incremento del CO2 en la atmósfera, esas plantas van a tener, digamos, una comida más abundante. Y entonces no van a necesitar abrir sus estomas tanto para captar el CO2 necesario. Y al cerrar más los estomas, pues pierden menos agua, evaporan menos. Necesitarían menos consumo de agua para llevar a cabo sus procesos fotosintéticos. Y eso, por ejemplo, es algo que tienen en cuenta los modelos que simulan el cambio a futuro. Consideran que el CO2 será mayor y que, bueno, pues que las plantas pueden estar muy felices bajo esas condiciones. El problema es que eso que podíamos observar en el laboratorio, pues cuando nos vamos al mundo real, pues todo se hace mucho más complejo, porque esos mecanismos fisiológicos se solapan con los mecanismos radiativos. Al tener, por ejemplo, unas mayores temperaturas, los ciclos fenológicos se amplían, por lo cual hay más periodo de tiempo para que se evapore agua o para que esos suelos se queden más secos. Entonces, todo esto pues es también una especie de caja negra para poder entender con múltiples implicaciones agrícolas, ecológicas e hidrológicas. Otro aspecto fundamental que apenas conocemos es cómo se propagan las sequías a lo largo del espacio y en el tiempo. Cuando tenemos una sequía en una determinada región, si eso va a dar lugar a unas condiciones, por ejemplo, de sequías en los cursos medios y bajos de los ríos. Y eso tiene unas implicaciones para la gestión relevantes. ¿Por qué? Pues porque al final todo influye, todo lo que hay entre medio de las zonas en las que se produce un déficit de precipitación y las zonas donde se registran esas condiciones de sequía hidrológica, pues afectan tanto el estado de la vegetación, los usos de suelo, los consumos urbanos, los regadíos, la existencia de embalses, etc. Y esto es algo bastante complejo de abordar. Otro aspecto fundamental es la determinación del riesgo de sequías. Y en estos momentos, básicamente no podemos determinar cuál es el riesgo de ocurrencia de sequías en ninguna región del mundo, porque no sabemos los impactos que producen esas sequías. No hay estadísticas oficiales en ningún país del mundo que recoja cuáles han sido los impactos de las sequías. ¿Por qué? Pues porque las múltiples dimensiones de las sequías hace esto tan complejo que a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas en este sentido, pues apenas tenemos información. Entonces, bueno, pues la utilización de inteligencia artificial a partir de los grandes registros de datos que hay, de la prensa escrita, de múltiples aspectos, pues nos debería permitir ir más allá de los actuales sistemas de monitorización de sequías. Que estos sistemas de monitorización de sequías se basan fundamentalmente en información meteorológica o hidrológica, e ir más allá es necesario. Pasar de unos sistemas de monitorización de sequías basados en información objetiva de datos meteorológicos a una monitorización basada en impactos. Y esto es algo que no podemos hacer si no avanzamos en esa cuantificación de los impactos de las sequías. Y finalmente, aspectos relacionados pues, con la conexión entre la disponibilidad de recursos hídricos y las sequías en nuestro país. En nuestro país el incremento de la superficie regada ha sido muy notable en las últimas décadas. Hemos pasado de 1,5 millones de hectáreas en los años 50 a casi 4 millones de hectáreas en la actualidad. La mayor parte de consumos de agua en estos colores naranjas y rojos, en la mayor parte de cuencas hidrográficas de España, responden a la agricultura de regadío.
y además lo que estamos observando es que en las cabeceras de montaña se ha producido una revegetación generalizada debido al abandono rural. De tal manera que en las zonas donde se produce la mayor cantidad de agua, en las cabeceras de los ríos, donde se producen las mayores precipitaciones, se está produciendo un descenso de los caudales asociados a un mayor consumo de agua por parte de los bosques. Y eso tiene implicaciones, sobre todo durante los periodos secos, porque la partición entre el agua azul, que es la que se produce por escorrentía, y el agua verde, que es la que consume la vegetación, durante los episodios secos, la ratio entre las dos favorece sobre todo a esa agua verde que consumen los bosques, ¿vale? De tal manera que durante los episodios secos ese incremento de la vegetación todavía tiene más impactos, justo cuando más falta hace el agua. Esta imagen a mí me gusta mucho y la suelo poner en mis charlas porque nos indica cómo actuamos habitualmente con la gestión de las sequías. Bueno, prácticamente con la gestión de cualquier riesgo meteorológico. De que en el caso de las sequías, cuando tenemos disponibilidad de recursos hídricos, nadie se acuerda de la sequía, y solamente nos acordamos de la sequía, pues, cuando ya no existen esos recursos. No suele haber una preparación de decir, bueno, ¿dónde vivimos? ¿Vivimos en la región mediterránea? Probablemente vamos a tener una sequía en algún momento, y esa sequía va a producir pues, una serie de impactos muy obvios, en el caso de la agricultura, en el caso de los recursos hídricos, en el caso... Entonces, bueno, tenemos que pasar de unos sistemas de gestión de desastres, es decir, que cuando se ha producido un determinado fenómeno extremo, pues entonces pedimos a los gobiernos que, bueno, pues que lleven a cabo medidas de indemnizaciones, de subvenciones, de lo que sea, tenemos que pasar pues, realmente a un sistema que esté más preparado y que bueno, pues que mejore esas posibilidades de adaptación y de resiliencia de nuestras sociedades y de nuestros ecosistemas. En este sentido, bueno, en España no tenemos un sistema perfecto de respuesta a estos desastres naturales, a la ocurrencia de sequías, pero bueno, a mí siempre me gusta destacar que España es bastante pionera en muchas cosas relacionadas con la sequía, y que podemos dar bastantes lecciones. En España, por ejemplo, tenemos sistemas de monitorización de sequías muy avanzados, probablemente los de mayor resolución a escala mundial, los que dan información con una mayor frecuencia, y España ha sido el país del mundo pionero en el desarrollo de los planes de sequía, que han sido, bueno, y no solo eso, por ejemplo, los seguros agrarios de España han sido un aspecto fundamental para limitar el riesgo de ocurrencia de sequías, pero los planes de sequía de los diferentes organismos de cuenca hidrográfica, de gestión hidrográfica en España, pues han sido muy relevantes y han tenido un impacto muy notable en la limitación de los impactos de las sequías. Y esto está siendo copiado por otros países europeos. O sea, hay cosas que faltan por hacer, pero estos planes de sequía, por ejemplo, han limitado mucho los problemas de abastecimientos urbanos. En el año 1995, 12 millones de personas se vieron afectadas por cortes de agua, sobre todo en Andalucía, fundamentalmente porque no había ningún plan, es decir, vamos a utilizar el agua disponible para regadíos, para consumos urbanos, y cuando se acabe el agua, pues se ha acabado, no hay más. Desde que existen los planes de sequía asociados a unos sistemas de monitorización de cuenca, esto ya no sucede. De tal manera que cuando entra una unidad de gestión hidrológica en situación de prealerta o alerta, bueno, pues ya esos planes tienen protocolos para, sobre todo, ir limitando la cantidad de agua que va destinada a los regadíos para que lo último, y solamente en condiciones muy extremas, pues se produzcan cortes en los abastecimientos de agua a los núcleos urbanos. Bueno, y esto era todo lo que os quería comentar. De nuevo reitero mi agradecimiento por la invitación para dar esta charla y, bueno, pues estaré encantado de contestar y dar respuesta a cualquier duda o comentario que tengáis.
Como tú prefieras. Bueno, pues muchas gracias. Ha quedado claro que esto es muy complejo, tremendamente complejo. Cuando parece que vas evolucionando hacia un lado, de repente, pero también evoluciona hacia el otro lado. Me ha gustado mucho el mensaje final de que por lo menos algo estamos haciendo bien, porque como tenemos la sensación de que todo lo hacemos mal, esa parte final de que estamos gestionando los planes de sequía y que somos un ejemplo a seguir, a mí particularmente me gusta, porque de verdad que tengo la sensación de que lo hacemos prácticamente todo mal. Entonces, me quedo con esa parte optimista sobre la charla tuya. Y bueno, pues nada, preguntas. Es un tema muy interesante, muy complejo realmente. Cuando parece que ibas a evolucionar hacia un lado, luego de repente resulta que pasa algo y es hacia el otro lado. Ya no me ha quedado muy claro si evolucionamos hacia más sequía o hacia más lluvia o hacia las dos cosas a la vez, pero que está claro que hay mucha incertidumbre, ¿no? Y que luego, sin embargo, todo esto tan complejo, en nuestras charlas en el bar, la gente cuando hablamos de esto lo simplificamos enormemente en un mensaje que pensamos, decimos, pues esto está claro que el cambio climático, vamos hacia más sequía o vamos hacia más lluvia y no somos conscientes de todo lo que hay alrededor de todo esto, ¿no? Que es realmente muy complejo. Bueno, yo ya me callo. Preguntas, alguna pregunta si tenéis por ahí, la gente del público. Están asustados por la complejidad. Sí, no sé, he dejado a la gente machacada completamente. Ay, tu madre. Los has dejado secos. Que se vaya ya y nos deje en paz, que vaya tela. No, yo sí que te quería preguntar, a ver, tú sabes que hay muchas personas, un buen número de personas que son negacionistas, ¿no? Que niegan el cambio climático, dicen que esto ha pasado siempre, y que, bueno, que esto es una especie de invento que se está diciendo pues para justificar ciertas cosas, pero hay muchos, es un buen número de personas que piensa esto, ¿no? Y frente a esto, los datos parecen indicar que en efecto hay un cambio, que en efecto hay un aumento de la temperatura. No me ha quedado muy claro hacia dónde evolucionamos en cuanto a la sequía y a las precipitaciones, pero ¿tú qué les dirías? Es decir, ¿los datos científicos que tenemos permiten contradecir a todas estas personas que piensan que el cambio climático es un invento? ¿O realmente es todo imprevisible y la incertidumbre es tanta que no podemos afirmar que haya un cambio climático? ¿Tú qué piensas? Bueno, voy a dejar un poco lo que son las evidencias científicas que claramente indican que no podemos explicar este proceso de calentamiento que estamos experimentando sin las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo siempre suelo hablar de que, bueno, estos negacionistas son muy peligrosos, pero también son muy peligrosos los que yo llamo los mesías del cambio climático, que ven cambio climático por todos los sitios. Es decir, el cambio climático está aquí, es muy evidente. No podemos evitar estos procesos termodinámicos, no podemos explicarlos sin esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero claro, esto no implica que cada fenómeno meteorológico que se está produciendo, esto vaya asociado al cambio climático. Está, por un lado, la dinámica natural y, por otro lado, se solapa y se superpone todo ese forzamiento antropogénico. Y ambos dos factores, bueno, pues están condicionando la variabilidad climática y las tendencias actuales. Pero bueno, independientemente de eso, que como comento es muy obvio, pues estos argumentos de que el clima siempre ha cambiado, y que claro, pues como el clima siempre ha cambiado, pues esto del cambio climático es una falacia y es algo woke, que es lo que se lleva ahora, ¿no? Y contra esto, pues hay que actuar y viene Donald Trump y etcétera, etcétera. Y Milei el otro día en la cumbre de Davos lo sacó a la palestra, es que el clima ha cambiado siempre. Y yo, claro, simplemente por ese argumento le diría, bueno, el clima ha cambiado siempre, el tema está en que el clima ahora está cambiando de forma muy rápida y fundamentalmente relacionada por esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero independientemente de eso, a una persona que se vea afectada por ese cambio climático que ha podido suceder siempre,
¿Le va a servir de consuelo esos argumentos? Es decir, si llega una persona y pierde a su familia, pierde a sus bienes porque hay una dana más intensa asociada al cambio climático, o porque la zona costera en la que vive se ve inundada por un aumento del nivel del agua debido a un incremento de, bueno, pues de la fusión de agua en zonas polares. A esa persona que va a sufrir los efectos del cambio climático le vamos a decir, bien, no te preocupes, el cambio climático, el clima ha cambiado siempre. Tú, bueno, has perdido a tu familia, has perdido tu casa, pero imagínate lo que perdieron los tigres de dientes de sable que se extinguieron por un cambio climático natural durante el Pleistoceno. Cualquier cambio que se ha producido en el clima y sobre todo cualquier cambio que se ha producido de forma rápida ha tenido consecuencias ecológicas muy notables. La mayor parte de las extinciones que se han producido a lo largo de la historia de la Tierra se han producido por variaciones climáticas, en ese caso naturales. De tal manera que este cambio en el clima que nosotros estamos produciendo va a tener unas consecuencias. Y el que el clima haya cambiado a lo largo de la historia, eso no es argumento para quedarnos ahí y decir, ah, vale, muy bien, como el clima ha cambiado siempre, pues no pasa nada. No, no, el clima lo estamos modificando y cualquier cambio climático siempre ha tenido un impacto. Entonces no podemos consolarnos con eso. Es un argumento completamente estúpido. Sí, el clima ha cambiado. ¿Y qué? ¿Y qué? Cualquier cambio del clima tiene un impacto y debemos actuar porque nosotros estamos siendo los causantes de ese cambio. Entonces, a los negacionistas hay que contestarles así. Alguien se va a ver impactado y conforme esas emisiones sean mayores y nos vayamos a esos niveles de calentamiento superiores, pues los impactos van a ser mayores. Vamos a decir, no, mira, es que los mamuts se extinguieron por el cambio climático y pues estos perdieron más. No, van a producir impactos muy, muy notables. Como se está observando, por ejemplo, en el caso de las producciones, de los cultivos asociados a un incremento de las temperaturas. No somos muy conscientes del impacto que puede tener eso. Se está viendo que debido a ese incremento de las temperaturas se está llegando a una línea de convergencia en la capacidad productiva de nuestros sistemas agrarios. Porque las plantas responden, bueno, a esas temperaturas más altas, cerrando los estomas para protegerse de ello, para protegerse de las pérdidas de agua, y entonces eso hace que tanto la fotosíntesis como la fijación de carbono como la producción de frutos se vea resentida. Eso en un incremento, en un escenario de incremento de la población, etcétera, etcétera, pues no es nada bueno, como os podéis imaginar. Entonces, pues es todo muy falaz. Relacionado con esto que dices de la agricultura, las cifras que has puesto de consumo de agua, al menos en España, está clarísimo que la agricultura consume, no sé si el 75, el 80 o más % de toda el agua que se está consumiendo. Eso, en el momento actual, con todos los medios que hay, con todos los cambios que ha habido en la agricultura, sigue siendo así. Es decir, todavía sigue consumiendo tanta agua y se puede hacer algo para mejorar eso, para disminuir el consumo, o estamos condenados a que consumamos el 70, el 80, el 90% en agricultura. No sé si es una condena o no, pero es mucha agua, desde luego. Hombre, con el sistema productivo que tenemos, el sistema agrícola que tenemos en nuestro país... ¿Pero eso pasa solo en España? Es muy lógico. Fundamentalmente en las regiones de unas características climáticas mediterráneas que tienen un déficit de precipitación en verano y que el periodo seco coincide con el periodo, digamos, desde un punto de vista de fotoperiodo y de temperatura, más óptimo para la producción. Es decir, las plantas necesitan tres componentes. Por un lado, pues, la disponibilidad de humedad, por otro lado, la radiación, es necesaria energía para los procesos fotosintéticos, y por un tema metabólico, pues, altas temperaturas. Aquí en España tenemos dos. Nos falta un tercero, que es el más inestable y el más incierto, que es la disponibilidad de agua. ¿Vale? Podríamos irnos a Escocia, que tienen mucha agua, y decirles, bueno, pues ustedes instalen invernaderos, pongan bombillas y ustedes, pues bueno, en vez de tener el limitante
hídrico que tenemos en nuestro país, pues ustedes tienen el limitante térmico y el limitante relacionado con la radiación, pero a nadie se le ocurre instalar, cubrir Escocia de invernaderos, ¿vale? Pero aquí sí que no se nos ha ocurrido, tenemos un limitante hídrico y lo que se nos ha ocurrido es llenar el país de regadíos. Entonces, bueno, esto lo comentábamos anteriormente, esto tiene... Bueno, la agricultura de regadío tiene múltiples aspectos beneficiosos, es un sector muy importante, sobre todo a nivel regional, en algunas regiones, aquí en el Levante, por ejemplo, ¿vale? Y también fija población en otras zonas, y que sin esta agricultura de regadío pues sería muy complicado que gente viviera allí y tal, pero la agricultura de regadío consume mucha agua, independientemente de todos los procesos de presurización y de electrificación, porque seguimos incrementando la superficie regada, a pesar de que podemos almacenar pues, nuestros embalses. Somos el país de Europa con mayor número de embalses y podemos almacenar más de 55.000 hectómetros cúbicos de agua. Y eso es una barbaridad, pero aún así no es suficiente, sobre todo en los periodos secos. Y esos periodos secos es algo consustancial al clima mediterráneo. Entonces... ¿vale? Estamos sobredimensionando un sector y además que es muy vulnerable a la variabilidad. Entonces es muy, muy, muy complicado. Ah, por ahí había una pregunta. Sí. Espera. Toma, gracias. Bueno, yo sí que tenía una pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitarte, me ha gustado mucho porque algo tan complejo lo explicas de una forma tan sencilla. Bueno. Y bueno, yo trabajo en contaminación atmosférica y tuve la suerte de participar en algunos proyectos con el profesor Millán Millán, no sé si lo conocías, del Centro de Valencia, que estudió mucho el tema de contaminantes primarios y secundarios. Y recuerdo que él siempre, en cuanto a composición de la atmósfera, la composición química de la atmósfera, cómo la estamos cambiando, yo creo que es algo que está muy claro, como lo has comentado, y con el efecto que tiene del calentamiento climático, pero también él le daba mucha importancia en la zona mediterránea, porque estudia muy bien toda la dinámica atmosférica mediterránea, al cambio de los usos del suelo. Y sobre todo al tema de las zonas húmedas, cómo hemos ido eliminando, en Valencia, por ejemplo, la Albufera, pero no solo toda la costa, teníamos aquí Marjalería, cómo esto se ha ido modificando y cómo esto ha ido influyendo también en la dinámica atmosférica y supongo que en las precipitaciones. No sé si hay esa pérdida, ahora tenemos también el caso de Doñana, ¿no? Famoso siempre en Andalucía, esa pérdida de zonas húmedas o ese uso de ese agua, pues si eso también va a influir, o los modelos o la información que tienes, cómo puede influir sobre las precipitaciones. Bueno, las tesis estas de Millán iban por la línea de que, bueno, estos cambios en la agricultura de regadío podían hacer que estos usos tradicionales, por ejemplo, de riego por gravedad, de amplias superficies inundables, pues que se produjeran alteraciones en los aportes de agua de la atmósfera y que eso, a su vez, diera lugar a retroalimentaciones, por ejemplo, en la generación de precipitaciones, sobre todo en las zonas de piedemonte, y que eso pues tuviera impactos, ¿no? en la cantidad de escorrentía que luego acaba generándose y en la disponibilidad de recursos hídricos en general. Bueno, eso hay que valorarlo, como os comentaba anteriormente, los principales mecanismos que controlan las precipitaciones son dinámicos. En los periodos del año en los cuales se producen las principales precipitaciones, por ejemplo, en la región mediterránea, que es durante el periodo, la estación fría, desde octubre hasta mayo, fundamentalmente es un periodo en el cual los mecanismos termodinámicos, estos feedbacks entre la superficie y la atmósfera, pues tienen un papel mínimo. Las precipitaciones están fundamentalmente asociadas a la llegada de frentes y a la llegada de borrascas asociadas, pues de carácter o bien pues, atlántico o mediterráneo, ¿vale? Entonces, este tipo de mecanismos tienen un cierto papel durante el periodo estival. Durante el periodo estival, donde hay estabilidad atmosférica y donde esa evaporación podría dar lugar a un efecto en que el aire se saturara en mayor medida y nos causara más precipitaciones.
pero eso realmente tampoco es que se esté apreciando bien, porque debería suceder al contrario. En España se está evaporando una mayor cantidad de agua en verano, y eso sí que se está observando fundamentalmente porque hemos incrementado muchísimo las superficies regadas, y por otro lado, la superficie forestal también se ha incrementado mucho, y es el momento en que esa superficie forestal está activa, y está transpirando agua. Bueno, pues precisamente es durante el verano el único momento del año donde sí que se observa un cierto descenso de las precipitaciones. Hay que recordar que es el periodo seco, las precipitaciones estivales en España pues representan menos del 10-15%, excepto en algunas regiones del Pirineo catalán y tal. Y no se está observando que ese mayor aporte de vapor de agua a la atmósfera dé lugar, por ejemplo, a tormentas, a procesos estos de mesoscala más localizados, más frecuentes o más intensos. Que tener en cuenta que al final la atmósfera no tiene fronteras, y ese agua irá a algún otro lugar, y en algún otro lugar pues precipitará y estará en la atmósfera el tiempo determinado. Se estima pues que el tiempo de residencia está entre 8 y 12 días, pero aquí en España ese tipo de fenómenos no se terminan de ver. Tampoco hay experimentos específicos que se hayan hecho para determinar a nivel local cuál es ese efecto sobre toda la columna atmosférica. Pero si nos atenemos a los datos, yo creo que esos aportes de agua no son suficientes. Y además hay que tener en cuenta otro factor, y es que se está produciendo un calentamiento muy notable. Y al producirse un calentamiento muy notable, para llegar a condiciones de saturación necesitas unos mayores niveles de humedad atmosférica. Entonces, todo esto se imbrica, pero en verano no se está observando que las precipitaciones aumenten debido a ese mayor aporte de humedad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay nada más, vamos a continuar con nuestro programa. Muy bien. Trabajo, Bueno, trabajo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias.